Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Alarcón y pues ahora vamos a hablar un poco de lo que es Machine Learning con TensorFlow. Aquí les dejo mi handle de Twitter por si más adelante quieren contactarme por alguna duda o algo así. Y bueno, empecemos. Soy Natalia Alarcón, soy Google Developer Expert en Machine Learning y pues me gusta estar involucrada mucho en lo que son el tema de las comunidades, ¿no? También soy parte de Women in Data Science aquí en La Paz, Bolivia. Y bueno, feliz de participar de este evento y presentar este tema aquí con ustedes. Bueno, cuando hablamos de Machine Learning, inteligencia artificial, Data Science, pues hay muchos temas o hay muchos, estos términos suelen intercambiarse. Entonces, creo que es importante pues definirlos un poquito, ¿no? Con la inteligencia artificial, básicamente lo que vamos a buscar es imitar el comportamiento humano, pero imitarlo de una forma que lo podamos automatizar y podamos hacer grandes cosas a escala, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial la hemos tenido desde hace mucho tiempo atrás. Y bueno, ahora lo que vamos a hablar es de Machine Learning, que es una rama de inteligencia artificial, pero estas técnicas de Machine Learning lo que van a hacer es eh, aplicar algoritmos a grandes conjuntos de datos para encontrar los patrones. Es decir, que en inteligencia artificial muchas veces nosotros tenemos que eh, indicar las reglas de manera específica. En cambio, con Machine Learning nosotros vamos a dejar que los algoritmos pues encuentren los patrones, encuentren las relaciones y demás. Y bueno, dentro de lo que es Machine Learning, en Machine Learning hay varias clases de problemas, varios tipos de algoritmos para resolver los problemas. Hay lo que se llama el Deep Learning, ¿no? Y probablemente ustedes han escuchado hablar de lo que son las redes neuronales. Y bueno, básicamente Deep Learning es las redes neuronales con muchas capas, ¿no? Con muchas capas internas, lo que viene a representar la profundidad de estas capas de las redes neuronales que, bueno, llevan el nombre de Deep Learning. Entonces, estos eran algunos de los conceptos que quería aclarar antes de ir con el tema propiamente. Y bueno, algo lo que les iba mencionando, ¿no? En Machine Learning lo que vamos a hacer es cambiar un tanto el paradigma de programación clásica al que tal vez los que venimos del área de tecnología estamos acostumbrados, que es nosotros enviamos los datos, nosotros enviamos las reglas y obtenemos respuestas, ¿no? Nosotros dentro de nuestros programas vamos definiendo las reglas, vamos poniendo las condiciones, validaciones y demás para poder brindar un resultado. En el paradigma de Machine Learning esto cambia y como entradas lo que vamos a tener nosotros son los datos y los resultados. Y estos resultados, esta historia que vienen a ser representadas en los datasets grandes, que son los que vamos a usar para que los algoritmos pues aprendan las reglas, aprendan los patrones y nos ayuden también más adelante con las predicciones. Entonces, cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando de algoritmos que van a leer nuestros grandes conjuntos de datos. Y bueno, ahora es factible que nosotros tengamos grandes conjuntos de datos porque ahora almacenar grandes conjuntos de datos en la nube ya no es tan caro, ¿no? Entonces, y también con los años de historia que tenemos en nuestras organizaciones, pues es mucha información la que se ha ido recopilando y gracias a eso es que los algoritmos pueden entrar a estudiar esos datos y obtener sus características. Y una vez que aplicamos Machine Learning a nuestros datos, vamos a poder mejorar varias cosas. Entre ellas está pues el aprendizaje y el apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Vamos a tratar de hacer de que ese concepto de data driven sea algo real, ¿no? Entonces, vamos a tomar nuestras decisiones basadas en datos, vamos a apoyarnos en los algoritmos que nos permitan hacer predicciones, simulaciones, ¿para qué? Para acertar o si es que tuviéramos un error para poder identificarlo más rápido y pues cambiar de rumbo también más rápido, ¿no? Los algoritmos de Machine Learning igual nos van a permitir realizar predicciones y eso para el apoyo de decisiones, para el apoyo a el experto, ¿no? Por ejemplo, si fuera un médico, nosotros podemos brindarle herramientas de inteligencia artificial, de Machine Learning para que apoyemos a su toma de decisiones en determinado campo. Y todas estas automatizaciones, todos estos algoritmos que van a tomar provecho de nuestros datos, pues se van a ver reflejados en mejoras en nuestros procesos, mejoras en nuestros resultados.
Y bueno, en el momento que nosotros aprendemos Machine Learning o Deep Learning, lo que queremos es, pues, implementarlo, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de aplicación y como en todo, hay unas que tienen más impacto que otras. Por ejemplo, si aquí yo les muestro un problema de reconocimiento de imágenes. Nosotros podemos entrenar algoritmos que aprendan, pues, a reconocer imágenes. Acá en el lado izquierdo de la diapositiva tenemos una foto de una taza roja y fotos de gatos y perros. Entonces nosotros podemos entrenar nuestros algoritmos que aprendan a detectar las tazas y aprendan a detectar si son gatos o si son perros. Pero aquí lo estaríamos equiparando a que no necesitamos un experto que realmente nos diga qué es esto, ¿no? Un niño que está aprendiendo a hablar probablemente va a acertar en las respuestas y va a poder realizar esta clasificación correctamente, ¿no? Si le mostramos la foto del gato, él dirá, es un gato, o es un perro, o no es un gato, ¿no? Seguramente va a acertar. Sin embargo, en la otra sección de las diapositivas tenemos también un problema de reconocimiento de imágenes, pero en este caso ya son imágenes del área médica, ¿no? Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto qué es esto, 100% que todos aciertan, ¿verdad? Pero si yo a ustedes les pregunto qué es lo que estamos viendo acá, ahí es más complejo. ¿Por qué? Porque los que no somos del área médica, pues no vamos a poder interpretar qué está pasando acá, si hay fracturas, hay tumores y tantas cosas que pueden haber, ¿no? Y bueno, con algoritmos de Machine Learning, de reconocimiento de imágenes, pues nosotros podemos hacer que estos algoritmos detecten estas cosas con ayuda de toda la información recopilada por el experto, ¿no? En este caso que vendría a ser un médico. Entonces aquí está el punto que quería mostrar, que nosotros podemos desarrollar aplicaciones de Machine Learning, pero es importante también analizar el impacto que va a tener, ¿no? Acá nos comparamos con un niño de 3 años que apenas puede hablar y seguro va a acertar en las respuestas, y acá nos comparamos pues con una persona de por lo menos 8 a 10 años de especialización en el área de medicina, ¿no? Entonces, es importante analizar pues, el impacto de nuestras aplicaciones de Machine Learning para poder implementar lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, dentro de los algoritmos que tenemos, nosotros, es importante que nosotros definamos el tipo de problema para poder identificar qué algoritmo es el que vamos a seleccionar para resolverlo. Acá tenemos un conjunto de personas y podemos enfocar un problema de varias formas, desde varios ángulos. Tenemos este conjunto de personas y si yo quiero resolver este problema desde el enfoque de el uso de algoritmos de clasificación, yo puedo crear dos clases, ¿no? Alto y bajo. Entonces, mi problema va a ser tener un dataset de varias personas y mi objetivo va a ser, pues, aprender a identificar cuáles son las personas altas y cuáles son las personas bajas. Entonces, este tipo de enfoque se va a venir a resolver con algoritmos del área de clasificación. Entonces, hay una serie de algoritmos para resolver este problema, donde tenemos dos categorías, dos clases a identificar. Sin embargo, acá vemos que tenemos el mismo conjunto de personas, pero aquí el objetivo va a ser diferente. En este caso, vamos a tratar de predecir la estatura exacta de cada una de estas personas. Entonces, si se fijan, los resultados aquí van a ser pues valores numéricos. Entonces, ya hablamos de un problema de regresión, donde vamos a predecir valores numéricos que nos van a indicar, donde vamos a querer aproximar de forma más precisa a la altura exacta de esta persona. Y por otro lado, nosotros podemos tener el mismo conjunto de personas y nuestro objetivo puede ser simplemente agruparlas, formar clusters entre todos los elementos de nuestro dataset. Es decir, vamos a formar clusters en función a cuán parecidos son los elementos de ese nuestro conjunto de datos. Entonces, porque las personas altas tienen más características en común, pues seguramente formarán un clúster y el otro grupo de personas bajas seguramente formarán otro clúster. Entonces, para cada uno de estos tipos de enfoques de problemas, hay una serie de algoritmos que podemos aplicar pues para resolverlos. Y dentro del proceso de Data Science, Machine Learning, pues están los siguientes pasos. Primero es definir el problema, es definir de qué forma lo vamos a resolver, si tenemos un dataset etiquetado o no, si queremos predecir las clases o el valor numérico exacto o simplemente formar grupos. Vamos a definir el problema y en función a eso vamos a colectar la data. Vamos a recolectar los datos, probablemente los vamos a tener en distintas fuentes y demás. Y después de tener los datos, pues vamos a tener que
preparar los datos, crear nuevas columnas, realizar la limpieza de los datos. Y una vez que tengamos el dataset listo, recién vamos a poder aplicar los algoritmos de Machine Learning que ya hemos seleccionado para resolver nuestro problema. Entonces, en esta parte vamos a probar con varios algoritmos y de esos varios algoritmos vamos a evaluar los resultados y pues nos vamos a quedar con el mejor. Una vez que tenemos el mejor algoritmo entrenado, lo vamos a llevar a producción y vamos a ir monitoreando sus resultados y en muchos casos va a ser necesario reentrenar el modelo, ajustar la data, redefinir, hasta incluso redefinir el problema. Entonces, esto es un proceso iterativo. A la primera, no siempre vamos a tener los mejores resultados. Y bueno, dentro de lo que es Machine Learning hay varios grupos de tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado y el no supervisado principalmente, donde en el aprendizaje supervisado tenemos nuestras etiquetas, tenemos nuestras clases, tenemos la etiqueta o el target que tratamos de aprender. Por ejemplo, en el ejemplo de las personas, dentro del problema de clasificación decíamos, ¿no? Altas o bajas. Dentro del problema de regresión, que son valores numéricos, es la estatura exacta de esas personas. Entonces, esos son los tipos de algoritmos de tipo supervisado, donde tenemos la etiqueta definida en nuestro dataset. Y cuando realmente no sabemos qué etiqueta estamos tratando de predecir, cuando los datos no están etiquetados, pues vamos a los algoritmos de aprendizaje no supervisado, donde principalmente se aplican los algoritmos de clúster. Y bueno, tenemos una tercera rama de algoritmos de Machine Learning, donde hablamos de Reinforcement Learning, que se usa bastante en los juegos, en la robótica y demás. Entonces, de estas grandes clases de algoritmos, habíamos hablado de los que más se usan, que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Y habíamos dicho que hay un abanico de algoritmos para resolver cada uno de estos tipos de problemas. Y si se fijan en este gráfico, eso es lo que estamos tratando de mostrar, ¿no? Para clasificación, hay varios algoritmos, varios tipos de algoritmos con los que podemos afrontar el problema y tratar de resolver. Lo mismo para regresión y lo mismo para clúster. Pero acá lo importante o el punto que quería resaltar es que, si se fijan, hay un tipo de algoritmo que aplica pues en todas las clases de lo que es Machine Learning, de los tipos de problemas de Machine Learning. Y estos son las redes neuronales, ¿no? Que las redes neuronales con varias capas intermedias llegan a ser profundas, lo que se viene a llamar pues Deep Learning. Entonces, podemos resolver todos estos tipos de problemas de Machine Learning haciendo uso de este tipo de algoritmos, que son las redes neuronales. Y bueno, para los algoritmos clásicos de Machine Learning, probablemente los que ya están dentro del área, seguramente han probado con esta librería que es muy buena, se llama Scikit-learn, y tiene bastante soporte de la comunidad, tiene bastante documentación, ejemplos y demás. Entonces, es muy útil para los algoritmos clásicos y para los que quieran empezar dentro de lo que es Machine Learning haciendo uso de Python. Esta librería tiene una parte no explotada totalmente, y eso es el área de Deep Learning. El área de las redes neuronales no está totalmente desarrollada en esta librería. Y es por eso que vamos a hablar de TensorFlow, que es una librería que ha lanzado Google. Y vamos a migrar a esa librería, ¿por qué? Porque el uso de las redes neuronales y de lo que viene a ser Deep Learning, pues tiene mejores resultados. ¿Por qué? Porque necesitan pues mayores cantidades de datos para tener un buen performance. Si el problema que quieren resolver no tiene una cantidad de datos grande, pues Deep Learning no es la mejor solución, ¿no? Es preferible que se vayan por algún algoritmo de Machine Learning tradicional. Entonces, Deep Learning viene a ser lo que se llama algoritmos de tipo data hungry, ¿no? Algoritmos que necesitan datos, muchos datos, para brindar buenos resultados. Y bueno, al hablar de muchos datos, ya estamos hablando de un tema de escalabilidad, que tenemos que distribuir los datos, hacer uso de dispositivos o de equipamiento que nos pueda permitir realizar las operaciones más rápidas. Bueno, lo que es Deep Learning y redes neuronales se usa mucho el entrenamiento en CPU, también en GPU, que son las tarjetas gráficas, y pues dentro de los data centers de Google tenemos los TPUs también para acelerar este proceso de entrenamiento para estas grandes cantidades de datos que demanda pues Deep Learning o las redes neuronales. Si vemos una neurona de cerquita, es esta. Una neurona lo único que va a hacer es una operación matemática sencilla,
donde va a recibir los valores de entrada. Durante el proceso de aprendizaje va a entrenar estos pesos y pues va a brindar un resultado que va a ir siendo pasado a las siguientes capas de la red neuronal. Entonces, dentro de una neurona lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la sumatoria de la multiplicación de las entradas por los pesos y vamos a aplicar una función de activación. Una operación sencilla, pero que cuando ya hablamos de redes neuronales la vamos a realizar pues muchas veces. No muchas veces, ¿por qué? Porque nuestras estructuras, nuestras arquitecturas de redes neuronales van a tener varias capas y dentro de estas capas pues vamos a tener varias neuronas y esa operación que hemos visto pues se va a repetir en cada una de las neuronas y durante el proceso iterativo, ¿no? que va a tener esta red neuronal para mejorar su proceso de aprendizaje y mejorar las respuestas que nos brinda. Y estas arquitecturas de redes neuronales nosotros las podemos definir de varias formas. No hay una receta para decir cuántas capas, qué tipos de capas, en qué forma van a estar organizadas y demás. Entonces, con estos conceptos de redes neuronales nosotros podemos crear arquitecturas muy complejas y mezclar varias cosas, ¿no? Entonces, también tenemos varios tipos de capas. Tenemos las capas altamente conectadas, tenemos las capas de tipo convolucional, que son las que se usan en el procesamiento de imágenes, o las capas de tipo recurrentes, donde vamos a tratar con los datos de time series. Entonces, son varios elementos que llegan a componer lo que son pues, las redes neuronales. Y para ello está esta librería, ¿no? Que es la de TensorFlow, que nos va a permitir implementar principalmente lo que son las redes neuronales de una forma escalable y de una forma sencilla, ¿no? Y vamos a ver que TensorFlow no es simplemente una librería. TensorFlow se ha llegado a convertir en un ecosistema que nos brinda, opciones para que nosotros podamos desarrollar Machine Learning en varios tipos de dispositivos, haciendo uso de varios tipos de lenguajes, de varios dispositivos también para el entrenamiento y demás, ¿no? Entonces, TensorFlow es básicamente un ecosistema y es la librería que Google usa en sus productos y que la han vuelto open source el año 2015 y tiene bastante soporte de la comunidad, la documentación está creciendo bastante y demás. Entonces vamos a aplicar estas redes neuronales haciendo uso de esta librería. Y sobre TensorFlow hay una librería que se llama Keras, es una capa de abstracción más alta que abstrae todo lo necesario para aplicar las redes neuronales y nos brinda la simplicidad, la flexibilidad que tal vez estábamos acostumbrados con lo que era scikit-learn. Pero esa simplicidad y flexibilidad pues no nos quita poder hacer cosas poderosas o escalables con esta herramienta, ¿no? Entonces, si están empezando a aprender redes neuronales con TensorFlow, pues les recomiendo que revisen esta librería, que es la forma más sencilla, pues, de implementar y diseñar nuestras arquitecturas de redes neuronales. Y bueno, vamos a ver en este ejemplo cómo usar TensorFlow haciendo uso de Python. Y bueno, TensorFlow también podemos usar con JavaScript, podemos usar con Go, podemos usarlo con C++ directamente, con Swift y demás. Tiene APIs para varios tipos de lenguajes, ¿no? Igual, podemos entrenar nuestro modelo en Python y luego exportar el modelo y llevarlo a nuestros dispositivos móviles o usarlos desde otras aplicaciones web con otros lenguajes. Tenemos varias opciones pues para implementar esto que es TensorFlow. Pero bueno, aquí vamos a llamar a TensorFlow como una librería. Estamos mostrando el código de uso de TensorFlow dentro de Python, entonces lo vamos a llamar como una librería. Import TensorFlow as TF. TF es el alias que se usa para TensorFlow. Entonces, previamente es necesario que ustedes instalen para que puedan importarlo en sus scripts. Y también es importante que usemos la versión 2 de TensorFlow, que tiene muchas mejoras y mejor documentación y es más fácil. Ha mejorado varias cosas, las ha hecho más sencilla, ¿no? Entonces, verifiquen que estén en TensorFlow versión 2. Y bueno, también es importante que llamemos al tipo de modelo que vamos a generar con estas librerías. En este caso, vamos a crear redes neuronales de tipo secuencial. ¿Y esto qué quiere decir? Que las capas van a ir una detrás de la otra y pues las salidas de una capa son las entradas de la siguiente, ¿no? Ese es el tipo de red neuronal que vamos a crear y lo estamos importando de lo que es Keras, ¿no? Entonces hay dos formas de llamar a Keras. Una es importarla como librería
independiente, y la otra es llamar a Keras, que es parte de lo que es TensorFlow. Y bueno, para definir nuestras arquitecturas de red neuronal vamos a seguir los principios de simplicidad y la sencillez de mostrar nuestro código, ¿no? El momento de definir la arquitectura para que tengamos la flexibilidad de cambiar los parámetros, cambiar las dimensiones, funciones de aprendizaje y demás. Acá podemos ver que vamos a definir una red neuronal, la vamos a grabar en esta variable que se llama modelo, y vamos a empezar a adicionar las capas, ¿no? Vamos a adicionar las capas de tipo densa, que son las que están altamente conectadas, y vamos a decir la primera capa es la que recibe los datos de entrada, ¿no? Aquí vamos a tener la dimensión de nuestro dataset, y después las capas intermedias vamos a decir que va a tener 64 neuronas, la siguiente va a tener 28 neuronas y nuestra capa de salida va a tener 10 neuronas. Simplemente con estas 4 líneas de código yo he definido una red neuronal que tiene una capa de entrada, 2 capas intermedias y una capa de salida. Y si más adelante yo quiero hacer pruebas y veo que tal vez es necesario agregar más neuronas o quitar más neuronas o cambiar la función de activación y demás, el código y la interfaz que pues en este caso Keras nos brinda es muy sencilla para que podamos hacer nuestro proceso de experimentación para tener pues los mejores resultados al final. Les he preparado un pequeño taller, lo pueden encontrar en este link, en este repositorio, o le pueden tomar una foto al QR. Y una vez que ustedes entren al repositorio, por favor, esperen a que cargue la página y denle clic a este botoncito que dice Open in Colab. Con esto, en Google Colab, ustedes van a poder correr todo lo que es este ejemplo de TensorFlow sin necesidad de instalar nada. Google Colab lo que va a hacer es darnos un entorno de Jupyter en el espacio de Google, donde ya tiene todas las librerías básicas necesarias preinstaladas y obviamente tienen instalado TensorFlow porque TensorFlow es una librería de Google. Entonces pueden entrar al repositorio, aquí el botoncito de Open in Colab, y vamos a explicar un poquito el proceso de usar Keras para nuestras redes neuronales. El paso número 1 es tener los datos, ¿no? Habíamos dicho el ingrediente principal de Machine Learning, pues son los datos. En este caso vamos a ver un ejemplo de Hola Mundo, y este ejemplo de Hola Mundo dentro de las redes neuronales y muchas veces para este tema del procesamiento de imágenes es hacer uso de este dataset que se llama el Fashion MNIST. Y el dataset es de esta forma, donde tenemos varias imágenes y cada una de estas imágenes pertenece a estas clases, estas 10 clases. Entonces vamos a aprender a nosotros distinguir las prendas de vestir, ¿no? Las sandalias, las camisas, los vestidos y demás. Entonces, este es nuestro dataset. Y como estamos hablando de un dataset de Hola Mundo, que es lo básico que vamos a aplicar dentro de lo que es programación en general, hablamos de lo que es Hola Mundo para decir lo básico, ¿no? Y hacer lo básico, pues no es necesario que descarguemos el dataset, ya viene incluido dentro de la librería. Dentro de Keras podemos acceder a datasets y aquí está el Fashion MNIST. Entonces, como paso 1, vamos a separar nuestro dataset de training y de test. De esta forma, haciendo uso de una sintaxis muy sencilla, vamos a obtener este Fashion MNIST y lo vamos a separar en nuestro training y en nuestro test. El paso 2 va a ser definir la estructura de nuestra red neuronal. Entonces, habíamos visto que vamos a definir una estructura de red neuronal de tipo secuencial y pues dentro de esta variable vamos a ir adicionando las capas, ¿no? Ya que estamos trabajando con imágenes, vamos a usar capas de tipo convolucional, vamos a definir el tamaño del filtro y bueno, para una arquitectura de red neuronal, usualmente lo único que tiene receta es la capa de entrada y la capa de salida. En la capa de entrada, porque nosotros sabemos de qué tamaño es nuestro dataset, sabemos de qué tamaño son nuestras imágenes, y en la capa de salida porque sabemos cuántas clases o qué tipo de resultado estamos buscando. Entonces, para esos dos extremos, sí sabemos el tamaño necesario. Sin embargo, para el interior de nuestra arquitectura de red neuronal, nosotros podemos probar con varias capas de tipo densa, convolucional, podemos combinar varias de esas cosas, ¿no? Entonces, aquí estamos creando un modelo de tipo secuencial y habíamos dicho que sabemos el tamaño de entrada de nuestro dataset, que son imágenes de 28 por 28, y pues también sabemos el tamaño de nuestra capa de salida, ¿no? Donde sabemos, vamos a tratar de predecir, vamos a tratar de identificar 10 tipos de prendas de vestir. Entonces, ahí están las 10 neuronas necesarias que se tienen que activar
en función a los 10 tipos de prendas de vestir que queremos identificar. Ya hemos definido la estructura de nuestra red neuronal, ahora vamos a compilar el modelo, y en esta parte es donde vamos a indicar qué algoritmo de aprendizaje, qué métricas son las que se van a monitorear mientras se entrenan. Aquí podemos poner una o varias, y fíjense la sintaxis, que es muy sencilla, ¿no? Es un model.compile, nada más. Y para entrenar el modelo, lo que vamos a hacer es un model.fit y le vamos a enviar nuestro dataset de training. Vamos a enviar también nuestros labels para que vaya ajustando su aprendizaje en función a los resultados que estamos brindando, y vamos a también indicar cuántas iteraciones va a ser nuestra red neuronal. En este caso, pues les he puesto poquitas para que no tarde demasiado y ustedes vean cómo va mejorando el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en la primera iteración tenemos una accuracy de 34%, y a la iteración 8 tenemos un 72.99, ¿no? Entonces, si ustedes prueban y cambian estas iteraciones a un número más grande, pues seguramente el accuracy, los aciertos que está haciendo nuestro modelo, pues van a incrementarse. Y bueno, finalmente vamos a evaluar nuestro modelo, donde usamos el dataset de test, simplemente haciendo uso de esta sintaxis, ¿no? Es un model.evaluate, y ya vamos a poder medir los resultados de nuestro algoritmo entrenado en el dataset que desconoce, ¿no? Que es la parte de test que hemos reservado. Y finalmente vamos a usar este modelo para realizar nuestras predicciones, ¿no? Vamos a tomar alguno de esos ejemplos y vamos a obtener una predicción. En este caso, el algoritmo acertado, y nos dice que esta es la foto de una zapatilla, ¿no? Entonces, probablemente ustedes, ya que estamos seleccionando un elemento de manera randómica, a ustedes les saldrá otro ejemplo, y ustedes revisan si el algoritmo ha logrado acertar o no en el resultado. Entonces, la sintaxis de Keras y de TensorFlow pues llega a ser bien sencilla, y son pocos pasos los necesarios para entrenar nuestras redes neuronales. Y, a ver, les muestro el notebook. Les decía, ¿no? Dentro del repositorio, esperen a que se cargue esta opción de Open in Colab. Y una vez que ustedes carguen el botoncito, le den clic al Open in Colab, pues van a entrar a este entorno de Google Colab, donde para correr cada celda simplemente le dan play a cada una de las celdas que contienen código, y van a poder pues identificar los resultados, ¿no? Todo lo que se ha mostrado en las diapositivas están aquí paso a paso, tal vez para que ustedes puedan explorar, cambiar el número de ejemplo y demás, para ver si correctamente está el algoritmo acertando o no pues en los resultados. Les dejo el notebook, y si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme y lo podemos resolver juntos. Otra herramienta que quería mostrarles es esta de TensorFlow Hub, donde básicamente con esto TensorFlow Hub lo que está tratando de lograr es convertirse en un repositorio de modelos donde nosotros como comunidad vayamos, descargamos algún modelo y lo podemos empezar a usar en nuestros propios casos de uso, a mejorarlos, a complementarlos con nuestros datos y demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros afrontamos un problema de lo que es Machine Learning, muchas veces para reproducir uno de los ejemplos o algún paper que estamos encontrando o algo así, no es solamente necesario disponer del código, necesitamos disponer de los datos, muchas veces del entorno en el que se ha entrenado el modelo, porque puede ser que el modelo se ha entrenado con GPU o con TPU y tal vez no disponemos de eso, ¿no? Entonces, reproducir estos ejemplos muchas veces es algo más dificultoso dentro de lo que es Machine Learning. Y aparte, cuando nosotros queremos entrenar nuestros problemas de Machine Learning desde cero, necesitamos estos 4 ingredientes básicos, que es primero definir qué algoritmo vamos a usar, definir nuestro conjunto de datos, y a veces tener un conjunto de datos para un problema propio es algo costoso, porque si no tenemos el dataset, vamos a tener que ir nosotros, recopilar los datos, etiquetarlos, y nuevamente estos algoritmos son data hungry, entonces necesitamos tener una cantidad grande de datos para que nuestro algoritmo nos pueda tener un buen resultado. Entonces, a veces esto representa un problema. Y también es necesario para entrenar con estos grandes conjuntos de datos, hacer uso de estos algoritmos, es necesario pues tener poder de cómputo, porque si bien muchas veces son operaciones sencillas que se realizan, pero se tienen que realizar a escala, ¿no? Esa operación de la neurona chiquita que hemos visto se tiene que realizar muchas veces por cada capa, y nuestra arquitectura de red neuronal va a tener varias capas, y el proceso es iterativo. Entonces este proceso de aprendizaje muchas veces llega a tomar bastante tiempo, ¿no?
Y esto puede representar un problema, porque no es que yo entreno hoy mi modelo y sé que mañana voy a tener resultados. A veces el proceso de entrenamiento pues dura más. Y por otro lado, necesitamos siempre la experiencia, ¿no? Dependiendo del problema que queremos resolver, es importante tener a nuestro lado el experto que pueda evaluar nuestros resultados. Por ejemplo, si vamos a resolver un problema de reconocimiento de imágenes, clasificación de imágenes dentro del área médica, pues si yo no soy médico, necesito trabajar del lado de un médico que me ayude a evaluar si el algoritmo está brindando o no los resultados correctos. Entonces, para resolver esos problemas es que surge TensorFlow, que es básicamente una biblioteca de módulos de aprendizaje automático, módulos de deep learning reutilizables. Entonces, ahí vamos a ir a buscar los modelos y los vamos a poder reutilizar para pues adaptarlos a nuestros problemas. Y lo bueno es que esta plataforma pues ha mejorado bastante su documentación, tiene bastantes ejemplos, tiene modelos para TensorFlow con Python, con JavaScript, TensorFlow Lite y demás. Entonces, incluso tienen estos links donde podemos ejecutar los ejemplos de estos modelos directamente en Colab. Es decir, sin necesidad de instalar nada, los podemos levantar y reproducir y obtener los resultados para poder encajarlos en nuestros modelos, ¿no? Y con TensorFlow Hub lo que estamos haciendo es básicamente aplicar técnicas de transfer learning. Es decir, para resolver nuestros problemas no vamos a entrenar todo el algoritmo desde cero, sino que vamos a reutilizar un modelo preentrenado bajo condiciones similares, lo vamos a ajustar a nuestros nuevos datos y pues vamos a obtener un resultado. De esta forma estamos acortando pues el tiempo el tiempo de aprendizaje de nuestros modelos y vamos a mejorar también los resultados. Y bueno, dentro de lo que es TensorFlow Hub tenemos ya modelos hechos dentro de estas categorías. Tenemos modelos para procesamiento de imágenes, procesamiento de texto, video, audio. Entonces es una colección muy grande que igual todo el tiempo está creciendo porque cada vez hay más modelos, más versiones actualizadas que se están generando para que podamos utilizar. Acá también les dejo otro notebook. En otra charla probablemente vamos a poder verlo a más detalle. Pero aquí vamos a hacer uso de lo que es TensorFlow Hub, pues para realizar las predicciones sin necesidad de entrenar nada. Vamos a jalar un algoritmo ya hecho, un modelo ya entrenado y lo vamos a utilizar en nuestras predicciones. Y también hay ejemplos interesantes, más complejos que también podemos aplicar. Por ejemplo, eso del Style Transfer, donde combinamos imágenes, ¿no? Combinamos una imagen propia con alguna de tipo artístico y podemos sacar un resultado de la combinación de ambas, ¿no? Y para aplicar esto, el código es sumamente sencillo. Simplemente indicamos cuál es el modelo que queremos reutilizar, lo cargamos y ya podemos utilizarlo para realizar las predicciones, ¿no? En este caso, obtener una imagen que tenga el Style Transfer aplicado. El código es sumamente sencillo. Seguimos bajo la lógica de simplicidad. Y bueno, aquí un ejemplo pequeño donde yo he combinado estas dos fotos y pues el resultado lo he logrado obtener, pues realmente cambiando muy poco dentro de los ejemplos que nos brinda TensorFlow Hub con Colab. Entonces, estos modelos listos para usar los podemos aplicar en lo que es TensorFlow Extended, en lo que es TensorFlow.js, por si tienen aplicaciones móviles donde quieran ustedes desarrollar o implementar directamente el resultado, o también en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Hay varias opciones para que podamos optimizar pues, nuestros modelos. Y también hay ejemplos mucho más complejos, ¿no? Como el Object Detection, hay ejemplos bien interesantes con lo que es Natural Language Processing. Entonces, si están empezando, pues les invito a que puedan entrar a la página de TensorFlow Hub y empiecen a ver los modelos que existen, empiezan a ver su documentación. Y no es necesario que conozcan la teoría, ¿no? Simplemente le dan al ejemplo, al Opening Colab del modelo que quieren seleccionar y corren todo y van a poder llegar a resultados bien interesantes. Y bueno, TensorFlow también va lanzando distintos tipos de APIs y tipos de algoritmos y modelos pues para ayudarnos en cosas en específicas, ¿no? Como les decía, es todo un ecosistema que se está creando alrededor de TensorFlow. Y lo que vamos a buscar es pues esos modelos que nosotros vayamos creando sean reproducibles por nosotros la comunidad. Entonces, en los papers vamos a tratar de que nuestros modelos, los algoritmos, pues tengan una referencia a lo que es TensorFlow Hub, para que cualquiera pueda descargarlo, implementarlo, mejorarlo, reutilizarlo y sin necesidad, sin complejidad de instalar cosas o de esperar
de volver a entrenar y tal vez tener problemas de reproducibilidad de estos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a buscar esto, de tratar de hacer de que Machine Learning sea más accesible para todos, ¿no? De compartir nuestros resultados, nuestros ejemplos para mejorar estos tipos de algoritmos e implementaciones. Y bueno, dentro del ecosistema de lo que es TensorFlow, tenemos varias opciones, como les iba mencionando. Tenemos para entrenamiento en distintos tipos de lenguaje, tenemos este repositorio de modelos que es TensorFlow Hub y tenemos también varias herramientas para deployar nuestros modelos en producción, ¿no? Entonces, es una herramienta totalmente escalable que nos sirve tanto para hacer ejemplos pequeños como para hacer ejemplos grandes y escalables que tengan que ser pues luego llevados a producción y necesitan el monitoreo y demás. Acá les dejo los links de las páginas donde hay muy buenos tutoriales y como les decía, TensorFlow está mejorando bastante su documentación y todo lo que está generando lo está haciendo de una forma más sencilla, ¿no? Entonces les invito a que puedan entrar a estas dos URLs a ver los ejemplos que tienen. Y bueno, Keras y TensorFlow son las librerías que más están usando. Y aquí les muestro los resultados de la plataforma de Kaggle. Kaggle es una plataforma donde los data scientists vamos a resolver problemas con datasets y nos ponen en un leaderboard y demás. Y la mayor parte de los data scientists, pues para resolver problemas de deep learning, de redes neuronales y demás, usa Keras, ¿no? Keras con el backend de TensorFlow. Y para problemas tradicionales de Machine Learning, pues se usa Scikit-learn, que es una de las librerías que les mencionaba al inicio, que es igual muy útil y soportada por la comunidad. Y como segundo está también Keras, ¿no? Entonces, les recomiendo que puedan empezar a curiosear un poquito por aquí. Es muy interesante y sencillo, ¿no? Lo bonito es que podemos probar varias formas para obtener nuestros resultados. Y la comunidad siempre está al pendiente de las dudas, los foros siempre son muy activos y demás. Y bueno, les dejo aquí mi handle de Twitter, mi correo. No duden en escribirme, yo atenta a sus dudas y pues feliz de participar. Muchas gracias por la invitación y gracias por todo. Hasta la siguiente.